Ok, eso es importante porque además la gente no lo conoce, ¿no? No lo conocen. Paola decía algo cierto. Ahora resulta que cuando estaba Correa, siempre apoyando a Luisa, decían que sí, que Correa, que no sé qué. Y ahora resulta que aparece un personaje de la vieja, pero vieja política, con este tema económico muy ortodoxo, y resulta que es el gran asesor, ¿no? Es una contradicción bastante grande, porque incluso, para que sepan y para los que más critican, si vamos a poner a comparar y si alguien va a decir, lo que pasa es que Correa es prófugo, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Pues te cuento que Dajic también estuvo prófugo, ¿no? Entonces sí, Correa lo indultó, creo que le dio la amnistía, precisamente porque consideró que dentro del proceso fue un tema injusto. Eso no quiere decir que sus políticas dentro de su formación sean las adecuadas para el país. Por ejemplo, y ya lo dijo el señor Dajic, ese va a ser... Vea, ese va a ser el consejo a Noboa. Él no va a cambiar. Dajic, a la edad que tiene, no va a cambiar. No va a decir, no, lo que pasa es que con el señorito Noboa yo he reflexionado. No, Dajic le va a decir, tú lo que tienes que hacer es eliminar subsidios, aumentar años de jubilación, porque es una aberración. Ya lo dijo. Y verá Con el IES, además, ¿ah? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con el IES? Con el IES, por eso. Instituto Nacional de Seguridad Social. Claro. O sea, ¿cuál va a ser esas propuestas de cuidado del rol del Estado de garantizar derechos? Es que es básico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner mucho ojo y estar a la expectativa, estar muy vigilantes en estos meses, Nelson, porque a la final es un gobierno que va a terminar tomando las riendas del país, ¿no? Claro, y a lo que iba con esto, Tamara, porque me parece que es importante llevarlo al debate y a la reflexión. Vivimos en un momento de necesaria agilidad para buscar una solución. Esto es real, ¿no? Por eso la muerte cruzada, ¿no? El país no avanzó, Lazo no dio la talla, Lazo dijo muerte cruzada. Ok, vivimos en inseguridad, en cosas que nos ahogan todos los días. ¿Por qué mi molestia al silencio? Porque se supone, Tamara, sin necesidad de que debemos exigirle a Noboa un cambio, pero ya ahorita, ¿no? Sin necesidad de eso, al menos respuesta a estas dos inquietudes, a estas dos posturas para darle tranquilidad a su gobierno. Y eso me causa mucho ruido porque no dice nada. Entonces, yo recuerdo, no sé a quién entrevistaba y me decía de la RC, nosotros trabajamos con sentido de urgencia, creo que era Marcela. Trabajamos con sentido de urgencia. El sentido de urgencia, Tamara, es, ok, me voy a sentar, primer conflicto, porque es un conflicto mediático. Mi vicepresidenta, lo solucionamos hoy. Segundo conflicto mediático, el señor Dajic, lo solucionamos ahora, hablamos, porque sí, pues tiene que él, te digo así, si sale de Noboa y nos explica y dice, oh, Sheman explica bien, uno dice, bueno, es verdad, entendemos, pero nada, Tamara, nada, y eso a mí sí me llama la atención. ¿Qué podemos esperar, Nelson, de alguien que tiene cero experiencia en lo público, que inclusive arrancó esta campaña con el 4% de la intención de los votos? Y seamos honestas y honestos, creo que ni el Ecuador, ni el mismo Daniel ni Verónica Abad nos esperábamos estos Ni los resultados. papás de Cero Noboa. preparación, cero capacidad de leer la urgencia del país, porque además no provienen, no vienen y no la sienten. Yo hablaba antes de entrar a esta conversación contigo, Nelson, con un querido amigo que estamos todavía debatiendo cosas, y yo defiendo esto y quiero dejarlo aquí, la importancia de la representación y el liderazgo propio en las luchas, en las transformaciones. Yo no puedo pedir, digamos, a un hombre que luche las batallas por erradicación de la violencia de género que me corresponde a mí como mujer. Sí puedo decirle que sea parte de esta lucha. Por ejemplo, el movimiento indígena no puede esperar que un mestizo o un hombre blanco solucione los problemas y conflictos en el movimiento indígena, porque eso tiene que ser a través del liderazgo y la representación propia de quienes hacen parte de ese movimiento. Viceversa, Nelson, cuando tenemos un país con una población con demasiadas necesidades, atravesando extremas urgencias de lo básico, de salud, de educación, lo que siempre digo, Nelson, que lo viven todos los días en su piel, en su vida, en el miedo, en el pavor, que no tienen qué comer, que tienen que decidir a qué hijo o hija llevar a la escuela, al colegio. Están pensando inclusive abandonar el país a costa de arriesgar su vida porque no hay empleo, no hay seguridad, que viven extorsionados. O sea, yo hablé con personas migrantes el día domingo que tienen miedo de poner fotos en las redes sociales porque les extorsionan a las familias en el país, Nelson. O sea, a eso hemos llevado, a esa Claro. realidad.
Y si no comprendes, no entiendes, esa realidad no te atraviesa, poco o nada podrás hacer para darte cuenta de la urgencia. Y veamos además quiénes conforman el gobierno de Daniel Noboa, van a conformar el gobierno de Daniel Noboa empezando por él, porque si no vives, no sientes, no palpas, no te atraviesas esa realidad, ¿cómo puedes tú tener un liderazgo y una representación propia de esa realidad para transformarla? Obvio que Daniel Noboa no tiene absolutamente ninguna urgencia de ver y acomodar todas las circunstancias del país para asegurar que las extorsiones paren, porque seguramente su burbuja, su mundo, como el de Guillermo Lazo, no les afecta. Entonces, yo cuando digo que el gobierno de Daniel Noboa, en mi sensación, en mi análisis, que puede ser muy limitado, atención, para mí va a ser un Guillermo Lazo versión 2, no va a cambiar nada y se va a empeorar todo y vamos a vivir de silencios y de burbujas, Nelson, esperando que estos meses que va a ser de gobierno, Guillermo Lazo versión punto 2, vamos a decir Moreno versión punto 3, nada, destrucción del país, falta de institucionalidad y con un discurso y una posibilidad concreta desde la representación de Verónica Abad, que atención, ahí viene una derecha inclusive de discursos fascistas que no hemos puesto atención y que está entrando en terreno y que llega al gobierno con intenciones claras de privatización del Estado y de arrebatar derechos a la ciudadanía. Estos meses nos queda para, creo yo, asimilar, para darnos cuenta de lo que ha pasado, para hacernos responsables además como ciudadanía de esta decisión colectiva. Y yo te voy a ser honesta, Nelson, a mí lo que me mueve y me da un poquito de esperanza y un poquito de sol, por cierto, que ya hay invierno y no hay sol, pero ese sol es que es un tiempo corto y 2023 está a la vuelta, perdón, 2025 está a la vuelta de la esquina. Y ese 2025, ¿cómo lo avisoras? Hablaba Rabascal de que está intentando ser parte de, y también vemos una RC que está pasando por algunos tropiezos. Veíamos a Marcela renunciando, por un lado. Y por otro lado, Tamara, ¿qué hacer para ganar? Porque al final estamos conscientes de que toma la decisión el que se deja llevar por el cartoncito. ¿Crees tú que al final, en el 2025, que está a la vuelta de la esquina, la RC, que tiene un voto duro, que tiene gente, que no se puede despreciar, tiene que al final también sacar su muñequito de cartón, por decirlo así, al final para conquistar ese indeciso? Porque si no, con mucho respeto a quienes dicen que hay que vender una política seria y de profundidad y de proyectos, que estoy de acuerdo, van a seguir perdiendo, Tamara. Creo que el trabajo, el análisis sesudo, responsable, porque no podemos quedarnos con el trino Rafael Correa de tristeza al mostrar los votos de las mujeres. Me parece irresponsable e irrespetuoso con las mujeres ecuatorianas que nos sumamos y que creemos en el progresismo. Creo que tiene que hacer sus deberes, tiene que hacer sus tareas internas de reflexión y análisis sesudo que les permita comprender por qué por segunda vez consecutiva no alcanzan ese 50% más uno o romper ese techo ya no de vidrio ni cristal, sino de cemento del voto para poder pensarnos en un 2025 de un frente amplio de las izquierdas progresistas, y hablo en plural, la diversidad de las izquierdas y de los progresismos en el país, que incluyen movimientos de mujeres, ecologistas, campesinos, etcétera, etcétera, pueda armarse una gran coalición. Vemos a Carlos Rabascal llamando a esa concertación, y yo creo que se puede hacer una respuesta paralelamente. La Revolución Ciudadana tiene que hacer sus deberes. Lo que está pasando ahorita en redes, ventilando estos conflictos, lo que dijo Pierina Correa, que está encabezando nada más nada menos que la Asamblea Nacional, frente al análisis que ella hace de forma irresponsable e irrespetuosa con las mujeres y con la misma candidata Luisa González, tengo que decirlo así, tienen que tener esa capacidad de conglomerar, de autocrítica, de reconocerse, Nelson, y de humildad, de mucha humildad. Bien cierto que ha sido un movimiento perseguido, proscrito, estigmatizado, pero al mismo tiempo tiene esa responsabilidad, ese voto duro de llamar a esa concertación o hacerse parte de esa concertación y dejar estos miedos, estas inseguridades que les mantienen en el ostracismo solamente entre ellos y para ellos o para ellas. Tenemos que ser capaces, yo siempre digo, de acordar, desacordar para poder avanzar. Y seguramente después de este gobierno van a hacer más las cosas que nos unan a los progresismos y a las izquierdas que aquellas que nos separen. Todo está en la capacidad de los líderes, hombres, la mayoría,
de asumir esa responsabilidad, abrirse para que existan las lideresas y los líderes de muchos frentes que permitan esa concertación. Carlos Rabascal ha puesto la invitación sobre la mesa y yo creo que nos queda a todas y a todos como ciudadanía evaluar, responder y hacer los deberes internos desde los movimientos sociales o territoriales a los que conformamos, de los que somos partes y de los que somos conformamos y somos parte, eso quería decir. Así que Nelson, ahí está, hay mucho todavía por analizar con responsabilidad y dejar un poquito el dolor del golpe electoral de lado o para procesarlo como cada quien de la forma que ha podido hacerlo, creo yo que todas y todos lo hemos hecho, y empezar a asumir la responsabilidad hacia el 2025 de sostenernos y resistir este año que va a ser, me temo yo, muy duro y muy cruento con la ciudadanía ecuatoriana. Así es, Tamara, estaremos muy atentos a que todo esto se dé, de verdad, toca seguir adelante, toca ver, ojalá que se analice, se profundice y por el bien del país se logren acuerdos importantes y necesarios. Tamara Hidrobo, tus palabras para despedirnos. Sí, Nelson, veamos, esperemos. El Ecuador es un solo país que está dividido. Nuevamente reflexionemos cómo aportamos a las estigmatizaciones, a las violencias y a frenar los discursos de odio. Y a la ciudadanía hermosa que me escucha en el país, yo sé que los días son muy duros, muy complejos. Espero que puedan alegrarse o resguardarse o calentarse en lo poquito, mucho que el país nos puede ofrecer de cosas positivas. Una de esas cosas, veamos, hermoso, increíble, es el sol. Yo entro a casi 3 o 4 o 5 meses de oscuridad donde no voy a sentir el sol y créeme, es muy duro y eso me confronta mucho con la realidad de un país tan rico y tan hermoso que tenemos. Defendamos ese país hermoso que tiene y se merece días mejores. Así que veamos qué pasa, qué sucede y a seguir procesando todo esto con responsabilidad, pero no nos olvidemos también de disfrutar lo poco, mucho que tenemos de bienestar y de sol y luz en el país tan hermoso que somos. Un abrazo, Nelson. Chao, Tamara. Nos vemos. Chao, chao. Chao.